Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Borlán. Hoy voy a platicar sobre la batalla de Zempoala y lo que he identificado como si esta batalla funcionara como un eje histórico calendárico. Este es un eje desde el cual se despliegan hechos en el pasado, hechos históricos al futuro, y parece ser que esta batalla es justamente la que le da equilibrio eh, a, a cuestiones temporales y respecto a lo que son los hechos históricos en aquello que yo ya denomino la entrega programada de Tenochtitlan. Antes que nada, quisiera pues darles un breve repaso para quienes no estemos muy familiarizados con lo que es la terminología y los ciclos de lo que es el mecanismo cronontológico de Anáhuac, o lo que podríamos resumir como el calendario mexica, o una de las versiones de lo que serían los conteos temporales en lo que hoy es México. Pues sabemos que su ciclo básico es la trecena respecto a la parte mántica. La trecena son 13 días y pues aquí es el ciclo básico, ¿no? De ahí cuando el 13 se multiplica por 20, pues tenemos 260 días, que es el ciclo mántico, en el que las fuentes nos llaman que en la parte náhuatl se le llamaba como Tonalpohualli, lo que sería entonces la cuenta de los tonas o la cuenta de los destinos, que así lo tradujeron algunos de los frailes cuando llegaron en el siglo XVI a estas tierras. Si al 260 se le agregan otros 13 días, entonces tendríamos 273 días, que se asemeja mucho a la gestación humana, al promedio de gestación. Ya hemos visto como también el doctor Arturo Montero nos ha mostrado como inclusive la ISO para lo que son los embarazos aquí en México se considera que un embarazo ha llegado a término cuando ha cumplido los 260 días. Entonces, pues el bebé puede nacer en cualquiera de los siguientes días después de los 260, cuando ya ha llegado a término el embarazo. Y pues hay estudios que muestran que el embarazo, lo más probable es que el bebé nazca exactamente por ahí de los 273 días. Hay un estudio en la red de la Universidad de San Carlos, ahí en Guatemala, en donde se llegó a estos resultados estadísticos. Después el otro ciclo, pues es muy conocido, es el año vago de 365 días, que es el ciclo de la Tierra, que diferencia del trópico, que son de 365.2422 promedio en esta actualidad. Y después tenemos también el ciclo sinódico mesoamericano, como se midió por los astrónomos sacerdotes mesoamericanos, el ciclo de Venus cerrado a 584 días. Estos dos números, el 365 y el 584, no son divisibles entre 13, pero sí son divisibles entre el número 73, que es justamente otra de las cantidades importantes de lo que sería la cronología y cronometría de Anáhuac. Ahora, el siguiente ciclo es el que yo he denominado el ciclo cuadrático, porque su origen, este de 819 días, su origen eh, coincide con multiplicar y sumar, más bien con sumar todos los cuadrados contenidos entre el 1 al 13. Si uno suma 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado y así hasta el 13 al cuadrado, nos vamos a dar cuenta que es justamente arroja el número de 819. Entonces por eso es que yo lo he llamado ciclo cuadrático, y esto quedó representado sobre todo en el área maya, descrito por Eric Thompson, pero pues realmente ya lo hemos encontrado en muchos otros sitios respecto a lo que son los pasos cenitales del Sol. Ahora bien, también otro de los ciclos importantes que tanto el arqueoastrónomo David Wood y un servidor descubrimos es el ciclo de alternancia de eclipses, que son de 871 días. En este ciclo de alternancia, si hoy hay un eclipse del Sol, más 871 días después habrá uno de luna, 871 días después habrá uno de sol, 871 días después habrá uno de luna, 871 es una cuestión que es divisible entre 13, entonces por eso le hemos puesto un ciclo de alternancia de eclipses. Y el último ciclo, que sería el ciclo de Venus-Tierra, que pues es una igualdad que quedó representada pues en algunas estelas allá en el mundo maya, que se ha entendido como que 8 años de la Tierra son 5 años sinódicos de Venus. Estos son ciclos aparentes.
Si uno multiplica 8 por 365, va a ser 2920, pero si también multiplicamos 5 por 584, también nos va a dar 2920 días. Esto sí es algo que funciona en el cielo, que poco a poco se va rompiendo, pero al menos en estos 2920 días sí está esta igualdad. Bueno, entonces ya dando este repaso, pues vamos a pasar ahora, utilizando estos ciclos correspondientes a lo que es el mecanismo cronontológico de Náhuatl, pues vamos a pasar a analizar esta historia. Esta es la batalla de Zempoala y como un eje histórico calendárico. Para mí es una de las fechas más importantes respecto a lo que es la entrega programada de Tenochtitlan. Bien, entrando en materia, el sitio español Academia de las Ciencias y las Artes Militares pues hacen un resumen de qué fue lo que pasó en esa noche, porque ahí es cuando Hernán Cortés derrota a Pánfilo de Narváez, que venía a capturarlo. El Narváez era un enviado de Diego Velázquez, quien era el gobernador de Cuba, y que había considerado que Cortés se había subordinado, y entonces es que manda a Pánfilo de Narváez a capturar a Cortés. Cortés se entera y es que sí sale de Tenochtitlan con algunos hombres, y precisamente entre la noche del 27 al 28 de mayo de 1520, como aquí nos lo dice este sitio, es cuando sucede justamente esta batalla. Cortés ataca por sorpresa a la gente de Pánfilo de Narváez con algunas otras pues artilugios. Había mandado ya también gente a repartir de alguna manera dinero, a convencer a la gente de Narváez, y entonces pues lo captura, no sin antes sacarle un ojo, y aquí el mismo sitio nos dice que estuvo prisionero cerca de 3 años. Entonces esta batalla es muy importante porque pues estamos hablando que es una batalla entre españoles. Si Narváez le hubiera ganado Cortés, hubiera sido otro el desenlace, pero bueno, aquí el caso es de que Cortés le gana justamente a Pánfilo de Narváez, y esto ocurre el 28 de mayo de 1520, que sería la batalla de Zempoala. Si lo ponemos esta batalla respecto a los otros dos eventos, que es justamente la caída de Tenochtitlan o la entrega programada de Tenochtitlan, que se dio en términos del calendario juliano cristiano el 13 de agosto de 1521, en un tonali, como muchas fuentes lo atestiguan, en un tonali del Tonalpohualli, uno serpiente, uno coatl, y también por algunas fuentes españolas, sobre todo por Bernal Díaz del Castillo, sabemos que anterior a la batalla de Zempoala estuvo la batalla de Potonchan. Esto ocurrió el 13 de marzo de 1519 en un tonali uno Zipactli, inicio del Tonalpohualli, y también, para mi sorpresa, pues en un equinoccio temporal. Este es el 13 de marzo de 1519, que estamos hablando en términos julianos, que al convertirse a gregoriano, este se convierte en 23 de marzo, y eso los arqueastrónomos saben que es lo que se conoce como el equinoccio temporal. Bien, entonces este sería, digámoslo así, como el inicio. Esta es la primera vez que Cortés tiene una batalla aquí en estas tierras. Es la primera vez que pisa el macizo del continente. Ya había estado en Cozumel, pero aquí es cuando ya desciende al continente el 13 de marzo de 1519. Así nos lo atestigua Bernal Díaz del Castillo. Y de ahí, digamos que este sería su inicio de la parte bélica, y pues para él sería el 13 de agosto de 1521 cuando concluye esto, lo que sería la entrega de Tenochtitlan. Armando esta cuestión temporal, nos damos cuenta de que hay 885 días desde este 13 de marzo, incluyendo este 13 de marzo, incluyendo este 13 de agosto, son 885 días. Este número, al parecer, pues no tiene nada de especial, pero cuando lo descomponemos en términos de lo que serían los ciclos de Anáhuac, como ya los vimos acá, que este es el de 260 y este de la Tierra de 365 días, pues nos damos cuenta de que se puede descomponer como 2 veces el Tonalpohualli más un año de 365 días. Esto es a mí lo que me hizo voltear y empezar a revisar todas esas fechas que nos dejó Cortés o que nos dejó Bernal Díaz del Castillo, o después también López de Gómara. Y pues es que recogí todas esas fechas y ahí me di cuenta
de que justamente al parecer se iba siguiendo como un guión calendárico, como si fuera una partitura, como si fuera, esas fechas no son aleatorias. Entonces es por eso que yo me he atrevido a decir que la entrega de Tenochtitlan, pues de alguna manera ya estaba programada. Por eso le llamo la entrega programada de Tenochtitlan. Entonces vemos que esta batalla de Zempoala del 28 de mayo de 1520 está justamente a la mitad, a la mitad simétrica, absolutamente simétrica, entre el 13 de marzo de 1519 y el 13 de agosto de 1521. Son tres batallas, la que del principio, digamos la final y la del medio. Esta es con los mayas chontales, esta es con la parte de los mexicas y las coaliciones que venía Cortés con sus ejércitos que también nativos que estaban apoyando a Cortés, y estas entre españoles. Entonces las tres son muy importantes, la primera, la última y esta de aquí en medio. Resulta que esta de aquí en medio, entonces el 28 de mayo de 1520 es cuando, como el sitio web nos lo informa, la Academia de las Ciencias y las Artes Militares de España, nos dice que ocurrió este 28 de mayo de 1520. Entonces vemos que está exactamente a la mitad. ¿Por qué? Porque hay exactamente 442 días en el pasado y 442 días hacia el futuro. Este es el día número 443 contando de aquí para acá. Está exactamente a la mitad. Es una forma simétrica. Y además esto se hizo en un tonali 1 Cali, en el tonal Powali y en el quinto día de la veintena de Etzacualistli, de acuerdo a la correlación del doctor Alfonso Caso en su versión de Nicholson. Y esto corresponde al día ordinal en el ciclo de las veintenas del Zempoala-Powali en el día número 105, que también es muy importante porque sabemos de la partición del 105 más 260 para conformar los 360 días o Ilwik que corresponden al ciclo de las veintenas, que estamos hablando de 18 por 18 veintenas, 18 por 20 son 360, más esos 5 días de Montemi para llegar justamente a alcanzar los 365 Ilwik o días. Entonces con esto vemos que es muy importante, por eso decimos que es un eje histórico calendárico, porque está aquí a la mitad precisamente entre este inicio y este final, tomándose como final obviamente lo que sería la entrega programada de Tenochtitlan. Yo he hecho algunas otras fechas respecto a lo que sería este discurso histórico y pues he armado prácticamente pues todo un esquema en el que vemos que esto no es casual. Aquí está esta batalla de Zempoala, 28 de mayo, y aquí está justamente la primera batalla en Potonchán, el 13 de marzo, y aquí tenemos el 13 de agosto de 1521, aquí están esos 885 días de los que hablábamos. Ahora bien, desde esta batalla de Zempoala, este 28 de mayo, vemos que por ejemplo 584 días antes, es decir, un periodo sinéquo de Venus, es cuando el 23 de octubre de 1518 Velázquez le da el permiso a Cortés para esta tercera expedición al continente. Si nosotros del 23 de octubre de 1518 agregamos un periodo sinódico de Venus de 584 días, vamos a llegar justamente a lo que sería este 28 de mayo de 1520, lo que parece no ser casual. Ahora bien, también vemos a un ciclo de alternancia de eclipses, como lo vimos aquí, de 871 días, justamente a partir de ese 28 de mayo de la batalla de Zempoala, nosotros llegaríamos justamente al 15 de octubre de 1522, después de 871 días de esta batalla. Y ese día es justamente cuando nace la Nueva España, porque es el día que se le da el nombramiento a Hernán Cortés como gobernador y capitán general de la Nueva España. Con este hecho digamos que es el nacimiento de lo que sería la Nueva España, justamente 871 días después de lo que sería entonces esta batalla de Zempoala. Aquí vemos, por ejemplo, que exactamente 442 días, es decir, un tonal Powali más 182 días, que es la mitad de un año, llegamos justamente a lo que sería el tonali 1 Coatl, el día que se entrega la ciudad de Tenochtitlan. 780 días después, es decir, un periodo sinódico de Marte o 3 veces el tonal Powali, es cuando, según la relación de Michoacán, Cristóbal de Olid entra al señorío Tarasco, aquel 17 de julio de 1522, en un tonal también 1 Cali, exactamente como está lo que sería la batalla de Zempoala.
Como ven, pues podemos armar varios eventos que se relacionan justamente con lo que sería la batalla de Zempoala, y vemos una especie como de equilibrio, una especie de eje histórico calendárico respecto a lo que sería la historia de los hechos ocurridos en lo que se conoce como la conquista de México, entre comillas, a la que, como repito, yo le llamo la entrega programada de Tenochtitlan. Entonces, con esto quiero resaltar lo importante que es esta batalla del 28 de mayo de 1520, porque no solamente se peleó entre españoles, sino era, como bien lo dice Christian Duverger, era la batalla de dos proyectos: Cortés con el mestizaje y de alguna manera representando otro proyecto que sería Narváez, que sería la colonización. Cortés sí buscaba de alguna manera la mezcla, mientras que Narváez ya venía con familias a establecerse ya como colonos, ¿no? Finalmente gana la opción de lo que sería el mestizaje, y por eso es que tenemos el resultado de lo que hoy es, según Christian Duverger, lo que es ahora México, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo se relaciona esta batalla de Zempoala pues con el mismo Cortés, porque de Cortés no conocemos la fecha en que nace. Hay algunas aproximaciones, pero no tenemos ninguna certeza. Pero de lo que sí tenemos certeza es el día de su muerte. Cortés sabemos que muere aquel 2 de diciembre del año de 1547, y es curioso que de alguna manera vuelva a ser en un tonali con el numeral 1, en este caso 1 Malinali en el tonal Powali. Entonces esto nos remite a pensar, y podemos hacer algunos cálculos en retrospectiva para ver cómo se relaciona justamente con algunos otros eventos. Yo defiendo la idea de que existe un destino, existe un orden manifiesto en las cosas y en los hechos históricos, así es que pues esta es una prueba más de lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver entonces, ya teniendo la fecha de muerte de Cortés, el 2 de diciembre de 1547, pues vamos a ver cuántos días pasaron, cuántos días vivió Cortés después de aquel 28 de mayo de 1520, que fue lo que ya vimos como la batalla de Zempoala, y lo que yo he denominado como ese eje histórico calendárico. Aquí, utilizando programas de computación en línea, vemos que contando el 28 de mayo y el 2 de diciembre se conforma un segmento de días, un cronosegmento de 10.050 días. Aquí lo podemos ver, del 28 de mayo de 1520 al 2 de diciembre de 1547, el software nos arroja que son exactamente 10.050 días. Lo curioso de aquí es que vamos a ver cómo esos 10.050 días se pueden establecer de acuerdo a lo que son los ciclos calendáricos de los que ya hablamos acá. De este 365, de este 584, de este 260, del 819, del 871, y vemos que justamente entonces estos 1050 días no es otra cosa más que una secuencia de la Tierra, del ciclo sinódico de la Tierra, el ciclo sinódico de Venus y el tonal Powali. ¿Por qué? Porque se va repitiendo una secuencia de 365, 584, 260, 365, 584, 260, 365, 584, 260, y esto se repite por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Aquí, como lo podemos ver, y finalmente aquí tenemos otro 365, el siguiente sería el número 584, pero en este caso no se completa. Pero aquí lo curioso es que es exactamente una trecena, es decir, son los primeros 13 días del siguiente ciclo de 584, lo cual hace muy notable. O sea, no son 14, no son 12, no son 25 días, no, es exactamente una trecena lo que queda como residuo justamente entre esta fecha y esta fecha, utilizando los tres ciclos más importantes de la cronometría nativa, que es el ciclo de la Tierra, que es el ciclo de Venus aparente, y lo que sería los 260 días en los que corre el ciclo mántico del tonal Powali. Entonces, bueno, pues es bastante interesante cómo se puede llegar a estos 1050 días usando o descomponiendo este número en estos sumandos que estoy hablando de lo que sería entonces los ciclos calendáricos más importantes respecto a la cronometría nativa. Ahora bien,
Como vimos, había dos batallas. La batalla de Potonchán, que es la primera, y la que acabamos de analizar, que es la de Zempoala, que es a la mitad. Utilizando los mismos métodos de descomposición de días, nos damos cuenta de que ese 13 de marzo de 1519, cuando se dio su primera batalla con los mayos chantales, al día de su muerte, si le sumamos a este día 10.491 días, que es la cantidad de días que hay entre ese 13 de marzo, cuando pisa el continente, a cuando muere, nos damos entonces cuenta de que son 10.491 días. Y utilizando el mismo método, nos damos cuenta de lo siguiente, que si justamente ese 13 de marzo de 1519 usamos la misma secuencia de 260, 365, 584, vamos a ver que vamos a utilizar la misma secuencia y al final nos queda este residuo del ciclo cuadrático de 819 días. Es decir, que estamos hablando de 8 veces 260, 8 veces 365, 8 veces 584 más 819 días, nos va a dar exactamente 10.491. Cualquier persona que quiera comprobarlo, solamente sume todas estas cantidades, que es el Tonalpohualli, la Tierra y Venus, y justamente con este ciclo de 819 días. Para mí es algo muy interesante de que hechos tan distantes en el tiempo, que parecen no tener relación, como es esta batalla y la muerte de Cortés, pues esté justamente cronodistanciado de forma importante respecto a lo de su muerte. Su muerte es algo que no pudo él de ninguna manera programar. Entonces esto tenía que ocurrir, pues según nos dicen los antiguos que creían en el destino, de acuerdo al Tonalpohualli, pues que tenía que ocurrir el día que tenía que ser. Y aquí lo vemos manifiesto y comprobado a través de estos ciclos utilizando la cronometría nativa. Ahora bien, yo hice el experimento, dije, bueno, no sé qué pasó 819 días antes de la muerte de Cortés, pero sí sé qué pasa después de esta batalla de Potonchán, el inicio de todo. Lo que hice fue sumarle 819 días y ver hacia dónde me dirigía. Y lo que pasó es bastante interesante, porque si a este 13 de marzo de 1519 le sumamos estos 819 días, que ya vimos que es la diferencia, llegamos al 9 de junio de 1521. Y según la Secretaría de Educación del Estado de México y algunos otros sitios, es la dice así, en su segunda invasión a la Gran Tenochtitlan, las fuerzas conquistadoras de Hernán Cortés lograron llegar, tras durísima batalla, al Templo Mayor. Es decir, que este es el día 9 de junio cuando se toma el Templo Mayor. Ese templo más importante de Tenochtitlan habría ocurrido 819 días después de que Cortés pisa el territorio continental. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque no estamos hablando de cualquier fecha. Ahora bien, si aquí estos 819 días, si le sumamos exactamente otro periodo de 8 veces el Tonalpohualli, 8 veces la Tierra y 8 veces el ciclo sinódico de Venus, aquí vemos que están exactamente las mismas cantidades, llegamos a la muerte de Cortés aquel 2 de diciembre de 1547. Son 9.672 días después de que Cortés toma exactamente el Templo Mayor, ese templo tan importante que sería el eje, digámoslo así, de la ciudad de Tenochtitlan, sería como su templo más importante. Y entonces que esté relacionado el día que tomó ese templo al día de su muerte a través de exactamente la suma de 8 veces cada uno de los ciclos, a mí se me hace algo muy importante. Esto no es un hecho aislado, esto lo hemos corroborado muchas veces respecto a lo que son los hechos históricos relacionados entre ellos. Que sean 819 días después de que pisa esta tierra al día que toma el control del Templo Mayor, pues vemos que también es muy importante, porque ya vimos que esto es el ciclo cuadrático de lo que sería el resultado de la suma de los cuadrados del 1 al 13. Si nosotros sumamos 260 más 365 más 584, nos damos cuenta de que son 1209 días. Entonces, si los ponemos juntos, entonces tenemos 8 ciclos de 1209 días más 819 días. Es decir, los primeros 819 días del siguiente ciclo de 1209. Que estaríamos hablando entonces de que se ve algún tipo
de pues intencionalidad de ceñir los hechos históricos, intencionalidad obviamente del devenir histórico, el destino, por ceñirse a estos hechos históricos, ¿no? A estas cantidades. Es bastante interesante entonces cómo es que se pueden encontrar o se pueden unir estas fechas, estas tres fechas que vemos acá. Ahorita vamos a analizar estas tres fechas respecto a lo que sería la muerte de Hernán Cortés aquel 2 de diciembre de 1547. Bien, ahora vamos a analizar pues lo que sería pues Venus. Recordemos que a Cortés, al menos así lo mencionan las fuentes, pues se le ha relacionado con lo que sería Quetzalcóatl. Se decía que estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl y que pues de alguna manera se le confundió. Hay cierto debate al respecto con lo que sería esta deidad mesoamericana. Pero recordemos que Quetzalcóatl tiene una vinculación al planeta Venus y a sus ciclos. Yo aquí he tomado una frase en lo que es el libro de la estrella de Quetzalcóatl, en la página 31 de Van Sprague, en donde nos dice que en las latitudes geográficas de Mesoamérica, Venus queda visible como estrella de la mañana y también como estrella de la tarde aproximadamente 263 días. Es decir, que pasa un periodo visible en la mañana aproximado de 263 días y también por la tarde también pasa un periodo parecido de 263 días. Lo curioso de todo esto es que justamente si nosotros vemos desde ese 13 de agosto de 1521, cuando se le entrega a la ciudad a Cortés, cuando la entrega de Tenochtitlan ha culminado, hasta el día de su muerte, hay exactamente 9.607 días. Si nosotros descomponemos esos 9.607 días, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que son exactamente 16 veces el periodo sinódico de Venus, más un residuo de 263 días. Aquí les he puesto en este renglón verde lo que sería entonces el ciclo completo de 584, que son, como nos dice Van Sprague, aproximadamente 263 días como Venus matutino, 50 días en un periodo de invisibilidad, vuelve a aparecer como otra vez como Venus vespertino, 263 días, y finalmente son 8 días de invisibilidad para volver a aparecer y renacer justamente después de su conjunción inferior, y volver a aparecer durante otros 263 días aproximadamente. Este es el ciclo que vemos en el cielo que los astrónomos nativos redondearon en 584. Y entonces vemos aquí lo siguiente: ¿cómo es posible que del día que muere la ciudad al día que muere Cortés, al día que se entrega a la ciudad, al día que muere Cortés, son 9.607 días? Y justamente estamos hablando de que se cumplen 16 periodos de Venus y un pedacito más que corresponde a la parte de Venus matutino o Venus vespertino, que serían esos 263 días. Para mí esto es algo sumamente increíble, donde vemos este devenir temporal en base a lo que podría llamarse el destino. Otra forma de representarlo pues sería esta línea 263, 50, 263, 8. Aquí estamos hablando de que es el primer periodo de 584 y así hasta cuando se repite el último de 263 días. Esto para mí es algo que pues vemos manifiesto cómo es que la cronometría, los ciclos que hemos visto acá, estos ciclos que vemos acá, funcionan perfectamente para poder ir midiendo, en este caso, la vida de Cortés, o una fecha tan importante como es el día que trasciende, con otras fechas que ya vimos acá, como sería pues su primer batalla, cuando le entregan la ciudad, y esta batalla contra Narváez, contra Pánfilo de Narváez. Entonces, bueno, pues aquí yo quiero mostrarles justamente lo que he descubierto, cómo utilizando los números y la cronometría nativa se pueden ir acotando, se puede ir viendo el devenir histórico, y nos muestra de que no es casual, no hay una casualidad, sino un orden implícito en lo que serían los hechos históricos y los ciclos temporales naturales. Muchas gracias.